Todo este paisaje fue imaginado antes de existir. Los canales, los caminos, las zonas de producción formaron parte de un proyecto que buscaba transformar el Valle Inferior. El primer gran paso se dio en 1951 durante el gobierno de Juan Domingo Perón. Fue con el impulso a la construcción del canal principal de riego. 10 años después, el 4 de agosto de 1961, la legislatura de Río Negro sancionó por unanimidad la Ley 200. Así nació el Instituto de Desarrollo del Valle Inferior. El gobernador Edgardo Castelo quería convertir estas tierras en una región productiva organizada. El proyecto contemplaba parcelas, infraestructura, asistencia técnica, financiamiento y radicación de familias. El agua debía llegar a las chacras. Los caminos debían conectar la producción. El crédito debía permitir que nuevos colonos pudieran insertarse y trabajar. La provincia asumía la tarea de planificar el crecimiento del valle y acompañar cada etapa del proceso. Estas chacras son el resultado visible de aquella decisión. Una decisión tomada hace 65 años. Cuando la provincia recién se estaba construyendo. El IDEVI nació de una idea clara: transformar el territorio con producción, trabajo y generando además una comunidad. La producción del IDEVI comenzó a generar resultados muy rápido y en apenas 5 años, después de la entrega de las primeras chacras, el Valle Inferior ya contaba con una importante cuenca lechera. Esa actividad dio origen a Idelec, una empresa dedicada a la elaboración de leche pasteurizada y productos lácteos. También se pusieron en marcha Fridevi, vinculada al procesamiento de carnes, y la procesadora de tomates de Río Negro. Cada una de esas industrias estaba conectada con lo que se producía en las chacras. La leche llegaba a la planta, el tomate seguía su recorrido industrial. La ganadería abastecía al frigorífico. Alrededor de esa cadena aparecieron transportistas, obreros, técnicos, proveedores, comercios. La producción agrícola generaba movimiento económico mucho más allá de los límites de cada parcela. El sistema de acceso a la tierra también buscaba formar nuevos productores. Los colonos realizaban un aporte inicial equivalente al 16% del valor del lote. El resto podía pagarse en cuotas con los ingresos obtenidos de la propia producción. La tierra, el crédito y la infraestructura funcionaban como partes de un mismo esquema. El objetivo era poblar el valle, producir alimentos y agregar valor dentro de la región. El IDEVI fue concebido como una estructura capaz de convertir el trabajo rural en desarrollo económico para toda la comunidad. Pero siempre hay un pero. El proyecto perdió impulso. El desarrollo del IDEVI avanzó durante sus primeros años, pero el plan original quedó incompleto. La última dictadura militar modificó profundamente el rumbo económico del país y la política conducida por José Alfredo Martínez de Oz impulsó la apertura de las importaciones, la especulación financiera y el debilitamiento de la planificación estatal. Ese contexto afectó a las industrias vinculadas con el Valle Inferior. El proyecto se estancó cuando había alcanzado aproximadamente 1/3 de la superficie prevista para el sistema de riego. Las chacras continuaron produciendo, aunque el entramado industrial perdió fuerza. Durante la década de 1990 también se eliminaron distintos regímenes de promoción y varias plantas instaladas en el parque industrial cerraron sus puertas. Fridevi logró mantenerse y continúa funcionando hasta la actualidad. El resto de aquella estructura productiva se fue reduciendo con el paso de los años. El IDEVI siguió siendo una zona agrícola fundamental para Viedma y la región. Sin embargo, la escala alcanzada quedó muy por debajo de lo imaginado en 1961. Los canales, las parcelas y la producción permiten dimensionar la magnitud de lo que ya está construido. También muestran cuánto más amplio era el proyecto original. La historia del IDEVI contiene estas dos dimensiones: una transformación concreta del territorio y una planificación que quedó a mitad de camino. La historia del IDEVI permite pensar qué tipo de desarrollo necesita una provincia. En 1961 los legisladores rionegrinos hablaban de federalismo social. Entendían que la autonomía provincial requería recursos, infraestructura, conocimiento técnico y capacidad productiva. La creación del IDEVI respondió a esa mirada. El Estado organizaba el territorio, financiaba la producción, administraba el riego y promovía industrias vinculadas con las chacras. La riqueza generada en el valle podía transformarse dentro de la propia región. El vicegobernador Pedro Pesatti recuperó hace unos días en un texto esa experiencia para discutir el modelo económico actual. Hay un cuestionamiento a la reducción del Estado, la paralización de la obra pública, la desregulación
que está siendo impulsada por el gobierno de Javier Milei. La discusión supera a un gobierno determinado. Cada generación debe decidir qué hacer con los recursos de su territorio. Puede exportarlos con escaso procesamiento, puede convertirlos en alimento, industrias, conocimiento y empleo local. El IDEBI fue creado para avanzar en este segundo camino. Estas chacras demuestran que una política sostenida puede modificar una región durante décadas. También recuerdan que el desarrollo requiere continuidad, inversión y planificación. 65 años después de la creación del instituto, hay una pregunta que permanece y que es ¿a qué lugar queremos llegar con la producción y el trabajo y también, por supuesto, el futuro del Valle Inferior?